pues empezamos el día de hoy con uno de los investigadores que es colaborador aquí en la Unidad Noreste. Empezamos con personal de casa y me voy a permitir leer su semblanza para que ustedes lo conozcan más y posteriormente daremos inicio a su charla. Les platico un poquito del doctor García Márquez, que es nuestro invitado el día de hoy. Como les había comentado, él es colaborador aquí en la Unidad Noreste y prácticamente pues sus quehaceres es en la dirección de tesis, desarrollo de proyectos y la divulgación científica. En su trayectoria, el doctor García Márquez ha dirigido tesis tanto de maestría como de doctorado. De maestría lleva 6, de las cuales ya algunos se han graduado y algunos se encuentran en proceso. También ha participado como responsable técnico en proyectos tanto de fondos como de recursos privados y también ha sido colaborador en algunos otros más. Ha escrito 14 artículos científicos y también ha publicado en algunas otras revistas de gran talla internacional y su trabajo se enfoca principalmente en estudios sobre emulsiones y nanoemulsiones y acomplejamiento entre polímeros para la separación y solubilización de calcio. Él les platicará un poquito más en la sesión que va a llevar el día de hoy. Y el doctor García Márquez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ocupa actualmente el nivel 1. Y pues sin más, les voy a dejar los micrófonos y las cámaras al doctor García Márquez para que nos exponga el día de hoy la estabilización de bioactivos por medio de nanoemulsiones y acomplejamiento interpolimérico. Sin más, doctor, te dejo las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias, maestra Sujei, por la introducción. Y pues bueno, efectivamente hoy vamos a platicar un poco acerca de la estabilización de esos compuestos biopoliméricos, de los compuestos bioactivos que existen y a través de las nanoemulsiones y el acomplejamiento interpolimérico. Por favor, ¿me pueden decir si ven bien mi presentación? Sí, sí se ve bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Oye, pues les agradezco la atención, la invitación a este foro y pues bueno, vamos a comenzar con esta plática que les tengo para el día de hoy. Bueno, lo primero que quiero hacer es platicarles un poco acerca de las líneas de investigación que he estado trabajando en los últimos 5 años aproximadamente. Y bueno, para eso voy a recopilar un poco de la información que se ha ido generando durante el tiempo. Y en esto, pues, en la primera parte voy a hablar un poco acerca de los compuestos fitoquímicos que se encuentran en las plantas. Como todos sabemos, es un reservorio muy importante del cual México, pues, es un país megadiverso en el cual se encuentra una enorme cantidad de plantas donde se pueden obtener muchos productos. Después platicaremos un poco más acerca de las propiedades emulsificantes y la distribución de este tipo de compuestos y también un poco de cómo se degradan este tipo de compuestos, que esa parte pues yo creo que es muy, muy, muy importante. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco acerca del acomplejamiento intermolecular y un poco de las nanoemulsiones. Digamos que son las tres áreas que voy a tratar de explicar un poco con ustedes. Espero sea de interés. Bueno, inicialmente pues quiero comentarles que, bueno, nosotros iniciamos trabajando con esta planta que ustedes ven aquí, que es el muitle, desde hace muchísimos años, de hecho, desde la época precolombina, se sabe que es un antipirético, que es depurativo de la sangre, que tiene efectos antiinflamatorios, que también se sabe por el bulbo común que tiene efectos contra la diabetes y también el cáncer cérvico-uterino.
controla la diarrea y también se dice que tiene efectos contra la amenorrea. Digamos, esto es una parte pues, muy importante de lo que se ha comentado acerca de esta planta. Y también está la otra parte de esta otra planta que voy a platicar un poco de ella, que se llama listea, que el nombre, digamos, común, pues es laurel, que también tiene efectos muy importantes que se han divulgado para, digamos, para toda la comunidad. Por ejemplo, pues ayuda a resolver algunos problemas ginecológicos y del posparto, que controla la esterilidad femenina y es un antiinflamatorio muy importante. De esto, obviamente, vamos a platicar solamente una parte muy, muy interesante que está adelante. Bueno, para iniciar, pues bueno, quisiera comentarles que uno de los grandes problemas que uno se enfrenta cuando quiere separar o obtener este tipo de fitoquímicos, pues tiene que plantearse un problema para poderlo resolver. Y uno de ellos, por ejemplo, lo que nosotros nos planteábamos inicialmente era de cómo resolver, por ejemplo, o cómo obtener la mayor cantidad de ese tipo de compuestos. Bueno, para eso, pues nosotros planeamos y dijimos, bueno, tenemos que tener al menos 2 temperaturas porque era lo que se platicaba en ese entonces para poder obtener ese tipo de compuestos fenólicos. Y bueno, que estuvieran relacionados igual con el disolvente que uno frecuentemente utiliza y que es muy común utilizar etanol o agua en algunos casos. Y entonces, pues lo que nosotros hicimos fue variar un poco la polaridad, digamos, como nosotros sabemos, el agua tiene una polaridad alrededor de 85, polaridad relativa, desde luego, y que el etanol, pues, anda alrededor de 25 aproximadamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diferentes tipos de mezclas para poder obtener la mayor cantidad de esos compuestos fitoquímicos o polifenólicos que se encuentran en el muitle o Justicia pisígera, que también es el nombre científico con el que se le llama. Entonces, lo que hicimos pues fue mezclar tanto el agua con el etanol y también el propilenglicol en una concentración baja, que fue el 5%, y el glicerol, dos, digamos, compuestos que no tienen, digamos, hasta ahora no se conocen efectos dañinos a la salud, son muy utilizados en la parte de la industria de los alimentos. Entonces, pues fueron los 2 materiales que nosotros utilizamos. Y el etanol, pues bueno, tiene por ahí algunas inconveniencias, pero no, digamos, no en el asunto de un producto que sea tóxico completamente, digamos, para el ser humano. Entonces, basándonos en eso, también lo que hicimos fue variar un poco el pH para poder ver cómo se podían extraer ese tipo de compuestos y luego lo que hicimos fue evaluar esos compuestos polifenólicos y determinamos también la actividad antioxidante y su tasa de degradación para saber si realmente esos compuestos que nosotros obteníamos se mantenían durante determinado tiempo. Bueno, les presento una parte de esos resultados que nosotros obtuvimos y lo más importante que yo quisiera resaltar en este punto es lo siguiente. Que cuando nosotros sometemos la extracción a diferentes condiciones de pH y en función de los disolventes, obtenemos lo siguiente. Como ustedes podrán ver, pues lo que se no puede notar aquí que el agua, por ejemplo, a 25 grados centígrados parece ser un buen disolvente en esta parte de acá. Hay alrededor de 717 miligramos de compuestos polifenólicos por kilogramo. Estos son equivalentes al ácido gálico. Y el otro punto importante aquí es el etanol, que como ustedes pueden ver, a pesar de que la temperatura podría ayudar a resolver el problema, pues no mejora tanto con respecto al agua al etanol a la temperatura ambiente. Entonces, eso, digamos que eso es un punto muy importante y que los otros materiales como el propilenglicol y el glicerol, pues si bien es cierto que pueden obtener cantidades importantes,
pues no mejoran la solución del etanol al 50%. Pero si cambiamos las condiciones de pH en este punto, pues lo que podemos ver ahora es que donde se pueden obtener mayor cantidad de ese tipo de compuestos es utilizando glicerol al 5% a un pH de 5.5. Y si volvemos a cambiar de nuevo las condiciones y ahora las hacemos un poco más ligeramente ácidas, porque como ustedes saben, hay una enorme cantidad de productos en este intervalo de pH que van de 3.5 a 7.4, donde casi se encuentran, perdón, la mayoría de los alimentos. Entonces, quisimos saber qué era lo que pasaba. Y como ustedes pueden ver, pues no, pues el único que digamos que destaca sigue siendo el etanol en este caso. Sin embargo, lo que nosotros también hicimos en este punto fue algo que queríamos saber, es cómo se reducían la concentración relativa de esos compuestos fitoquímicos o polifenólicos durante el tiempo, durante el almacenamiento bajo condiciones, por ejemplo, de pH de 7.4. Y como podemos ver que uno de los que más rápido se degradan, por ejemplo, en este caso es la de propilenglicol a 60 grados centígrados y la degradación es extremadamente rápida. Esto tiene aproximadamente pues unos 15 días aproximadamente, se pierde casi todo el producto. Mientras que con el etanol al 100% y a una temperatura de extracción de 60 grados centígrados es digamos que el que mejor se conserva. A pH de 5.5 pasa algo muy parecido, pero ahora lo que ocurre es que, como habíamos visto que el etanol ayudaba a resolver el problema de degradación, pues resulta que ahora el etanol cuando se somete a un cambio de pH, por ejemplo, ahora de 5.5, como pueden ver, pues la degradación se vuelve muy importante. Entonces, las condiciones de medio ambiente en este tipo de productos es muy importante. Y mientras que en el caso de el propilenglicol y en el agua, pues son ahora los que se conservan mejor. Sin embargo, ahora a pH de 3.5 lo que podemos ver es que el glicerol al 60, con extracción al 60%, pues es uno de los que mayor se degradan, mientras que el etanol, de extracción de etanol al 60 grados centígrados, pues es el que mejor se conserva. Entonces, esto que nos da como lección, entonces querría decir que dependiendo de dónde vaya a ser agregado este tipo de productos, será la degradación que vaya a tener. Y eso pues se vuelve un punto muy importante porque como ustedes pueden ver aquí, el tiempo en que nosotros hicimos este experimento fue relativamente corto, no más allá de 15 días. Entonces, si bien es cierto que pueden obtenerse bajo determinadas condiciones de pH, también esos mismos pH son altamente, los vuelve altamente susceptibles y pueden degradarse rápidamente. Bueno, y lo que hicimos fue medir también la cinética de degradación y lo que podemos observar aquí es que ocurren dos cosas. No es una cinética normal. Lo que ocurre es una cinética primero de primer orden, que es esta de acá, hay una degradación muy rápida y después hay una cinética de orden cero con con que se va degradando los componentes fitoquímicos. Eso quiere decir que, bueno, después de este inicio, pues lo que va a ocurrir va a seguir una degradación lenta con respecto al tiempo. Bueno. Después de ver esos efectos de que hay una degradación rápida y después una degradación muy lenta, lo que nosotros quisimos saber fue, bueno, ¿y cuánto tiempo, cuál es la tasa media de degradación durante el tiempo? Y lo que nosotros podemos ver aquí en esta tabla es que esa degradación, por ejemplo, con el extracto de etanol al 100% a 60 grados centígrados, pues es la que mejor se comporta durante el tiempo. Y a un pH de 3.5, que o sea, dura aproximadamente 6 días. O sea, en esa tasa
casi se pierde el 50% de los componentes en ese punto. Pero cuando lo hacemos a 5.5, por ejemplo, de pH, ahora el que mejor resultados da es la extracción con propilenglicol al 5% a 60 grados centígrados, y esto ayuda a mantener el producto o tiene una tasa media de degradación aproximadamente a los 186 días. Mientras que a pH de 7.4, como podremos ver aquí, la que mejor se comporta, pues es otra vez el del etanol al 60%, a 100% y a 60 grados centígrados. Esa extracción es la que ayuda mejor. Bueno, ahora, una parte es la cuestión de cómo se comportan esos compuestos fitoquímicos y cómo se degradan. Sin embargo, pues bueno, si la degradación se vuelve un punto muy importante, ahora lo que nosotros nos preguntamos fue, ¿y entonces la actividad antioxidante cómo es bajo esas condiciones de degradación? Y bueno, lo que podemos ver aquí, pues bueno, primero lo hicimos con el ABTS y después con el DPPH bajo las mismas condiciones. Y lo que nosotros podemos ver aquí que uno de los productos que más rápido se degradan, por ejemplo, o pierde actividad antioxidante es el del etanol, que es aquí, 4.33, es lo que quedaba a ese pH de 7.5. Uno de los que mejor se conservan, en este caso, pues es el agua, digamos, se vuelve más importante a pH de 7.4. Mientras que bajo condiciones de pH de 5.5 en función de todos los disolventes, pues el que mejor se comporta acá, pues es el de propilenglicol, que tiene una actividad antioxidante de 7.35. A pH de 3.5, uno de los que mejor se comportan durante el tiempo, pues aquí es otra vez el de propilenglicol, pero el que fue extraído a 60 grados centígrados. Digamos que el ABTS pues es un radical muy importante, en el cual lo que nosotros logramos detectar ahí es que todos esos compuestos que son mucho más solubles son los que pueden verse con el ABTS. Ahora, con el DPPH ocurre algo muy similar. Las concentraciones, digamos, de actividad antioxidante no son idénticas, son menores, pero uno de los compuestos que mejor se comportó fue el del agua a 60, perdón, no es cierto, es el glicerol al 5%, extraído a 60 grados centígrados. A pH de 5.5, el que mejor se comporta en este caso, igual vuelve a ser el glicerol al 5% y la extracción al 60 grados centígrados. A un pH de 3.5 con DPPH, lo que nosotros podemos observar aquí es que el mejor comportamiento de actividad antioxidante fue el etanol a 60 grados, a 50% y extracción al 60 grados centígrados, que fue de 5.46. Esto, desde luego, esto es inicialmente, ¿ok? Ahora, de esa actividad antioxidante durante el tiempo, después de 20 días de almacenados estos extractos, lo que nosotros pudimos ver es que la tasa de degradación más importante ahora es al revés, o sea, ocurrió con el etanol. Como ya habíamos visto en las gráficas de degradación, pues bueno, se vuelve muy importante la degradación en este tipo de productos. Entonces, aquí, por ejemplo, a 7.4, lo que podemos ver que la mayor tasa o mayor de degradación ocurre con el etanol y extraído a 60 grados centígrados. Y bueno, a pH de 5.5
vuelve a ocurrir de nuevo con el etanol. A 25 grados centígrados realmente ya no se pudo determinar si había todavía actividad antioxidante después de los 20 días. Bueno, y aquí, por ejemplo, como les decía, a pH de 5.5, la mayor degradación fue con el etanol, otra vez a 60 grados centígrados. Y con a pH de 3.5, la degradación mayor que ocurrió también se presentó otra vez con el etanol. Mientras que a pH con el DPPH, pues igual ahora fue con el agua. Como podrán ver, es donde hay mayor degradación. Y con a pH de 5.5 volvió a ocurrir otra vez con el agua. Y a pH de 3.5 igual el agua es a 60 grados centígrados, es donde se pierden casi la mayoría de los compuestos fitoquímicos. Bueno, hasta aquí, pues lo que podemos ver es que si bien es cierto que hay una manera importante de extraer esos compuestos polifenólicos, pues resulta que uno de los puntos muy importantes es las condiciones en las cuales se podrían aplicar ese tipo de productos y sería la degradación con la cual puede ocurrir. Y es un punto muy importante que en algunas ocasiones pues no se toman en cuenta. Bueno, lo mismo hicimos para Listea glaucenses. Hicimos algo muy parecido, pero ahora lo que utilizamos fue agua y etanol y lo sometimos a dos temperaturas, que fue 25 y 92 grados centígrados. Y lo que nosotros quisimos ver aquí es la distribución básicamente de los componentes, cómo se encontraban esos componentes en las diferentes partes del tejido. Sobre todo los compuestos polifenólicos, los taninos y la lignina. Y también se determinó el ABTS y DPPH. Esos no los voy a presentar porque tuvieron un dato muy similar que lo que ocurrió con el Justicia Piscígera. Carbohidratos y lípidos tampoco los voy a poner porque lo que quiero mostrar aquí solamente es lo siguiente. Es una parte muy importante que yo quiero lograr, a ver si logro hacer que ustedes me puedan entender. Bueno, lo que nosotros hicimos aquí fueron cortes con microtomo y lo que nosotros hicimos fue teñir esos tejidos para saber cómo se distribuyen los diferentes tipos de compuestos en el tejido. Y esto porque, pues, desde hace tiempo tenemos la idea de que el autoensamblado en los diferentes tipos de tejido, pues es de una manera extremadamente ordenada. Y justamente es increíble, es el ordenamiento con que se encuentran cada uno de los compuestos. Es impresionante. Además, digo, no solamente impresionante, sino es apasionante. Y lo que les estoy mostrando acá es lo siguiente, es la lignificación o la distribución de la lignina en esta parte de tejido. Como ustedes pueden ver, pues el corte es de alrededor de 80, el espacio que hay, pues, o la medición es de 87 micrómetros. Entonces, en este corte, lo que podemos ver es cómo se distribuye esa lignina en el tejido y lo hace de manera ordenada. No es una manera de ordenamiento que digamos que fuera al azar, para nada. Entonces, esto nos da una idea muy interesante porque a partir de aquí fue donde empezamos a utilizar esta información para poder hacer los famosos nanoensamblados que hoy se han vuelto muy importantes. Y bueno, y esto es solamente la lignina. Todos la lignina. Todos esos puntos rojos que ustedes, o rosas que ustedes pueden ver, es la distribución de la lignina en el tejido. Ahora, lo que yo quiero mostrarles aquí
es que si ustedes se vieron aquí, es cómo está distribuida la lignina. Ahora, el otro componente muy importante son los compuestos polifenólicos o polifenólicos en total. Y como ustedes pueden ver, si ustedes recuerdan, aquí había que esto era aquí andaba la lignina, miren. En esta parte de aquí, pues no se pintó, ¿ok? Pero aquí sí. Entonces, ahora lo que nosotros alcanzamos a ver aquí es cómo se distribuyen ahora los compuestos polifenólicos y de manera que lo vuelven a hacer de manera ordenada. Y eso se vuelve muy importante. O sea que todos los compuestos polifenólicos se encuentran compartimentalizados de manera muy importante. Y eso es uno de los puntos que yo quiero destacar aquí. Y es que por eso, en algunas ocasiones, pues es difícil poder extraer este tipo de compuestos porque se encuentran perfectamente compartimentalizados. No se encuentran de manera al azar, no están por allí unidos con otros. Bueno, se están unidos, pero están protegidos, digamos, de alguna manera en este tipo de tejidos. Y bueno, y el último, que es lo que nosotros quisimos ver ahora era la distribución de los taninos, de cómo se encuentran distribuidos esos taninos. Y como ustedes pueden ver, son estos puntos de color naranja, que fueran uno de los que inicialmente no se pintaban, y ahora lo que está allí distribuido son los taninos. Y esos, pues bueno, se encuentran aquí en todas estas partes del tejido, en esto de acá. Entonces, es otra vez la idea de la compartimentalización de casi la mayoría de este tipo de compuestos fitoquímicos en los tejidos, que se vuelven muy importantes, y de aquí pues nació la idea de hacer nanoensamblados. Por supuesto, lo que yo les comparto ahora es lo que la naturaleza ha hecho por muchos millones de años, muchísimos millones de años, y me atrevo a decir que nosotros estamos todavía extremadamente lejos para llegar a tener algo así. Hemos hecho algunas cosas, pero sinceramente no pueden compararse con esto que les estoy mostrando. Bueno, la otra parte del trabajo que hemos hecho es lo siguiente. Como ayer nos platicaban acerca de que, pues bueno, casi la mayoría de los fitoquímicos pues son una parte, y existe otra que también son muy importantes, y son los famosos omega 3, los ácidos grasos, en los cuales están, pues que son muy importantes para la salud. Uno de ellos, por ejemplo, el alfa-esteárico, está en el prunocerotina, que es el capulín, que seguramente todo mundo conoce. De aquí pues extrae esta semillita, y esta semillita pues tiene un aceite. En ese aceite pues es donde está el famoso alfa-esteárico, que es muy importante. Y bueno, de eso les voy a platicar un poco. Sin embargo, como les comentaba, este ácido alfa-esteárico es extremadamente sensible bajo las mismas condiciones de temperatura y condiciones de medio ambiente. Entonces, lo que hicimos es obtener este tipo de compuestos, y para poder, pues, reducir o prolongar la estabilidad de este tipo de compuestos, pues lo que hicimos fue agregar algún antioxidante, y ese antioxidante pues es de Polyomyia longiflora. Entonces, algunas veces uno siempre se pregunta cuál es la concentración máxima que puede haber de esos compuestos oxidados en un aceite. Y bueno, aquí les pongo el dato. Por ejemplo, para aceite refinado no debe de haber más allá de 10.000 equivalentes de oxígeno por cada kilogramo de producto. Y en el aceite virgen no debe de haber más allá de 15.000 equivalentes de oxígeno por
kilogramo de producto. Esto, desde luego, esto es un dato que está en uno de los del Código Alimentario y está publicado en la OMS en 2019. En nuestro país, pues el dato no es algo ligeramente parecido, pero el intervalo es mucho más amplio. Y lo que se determina acá frecuentemente es la acidez libre y va de 0.3 a 3.3 gramos por cada 100 gramos de aceite. Tanto para aceites refinados, que es de 0.3, y para los aceites prensados en frío es de 3.3. Y bueno, esto lo obtuve de la norma que está publicada perdón, una disculpa porque aquí es 2014. No, este dato está mal, es 2014. Bueno, y en función de eso, pues bueno, el aceite, que como les mencionaba, tiene efectos muy importantes, sobre todo el alfa-heliostárico, porque se menciona que es antiinflamatorio, que es anticarcinogénico, y que bueno, desde luego no es el único, hay otro que está en el melón amargo, por ejemplo, que ahí también hay el alfa-heliostárico y hay una cantidad también muy importante. Pues bueno, lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente. Miren, nosotros lo que hicimos fue tratar de comparar el aceite de almendras con el aceite de prunos dulces. Y si nosotros lo dejamos a condiciones, digamos, normales, sin agregarle ningún antioxidante, y pues lo que nosotros podemos ver que la oxidación sigue su curso tal cual y pues es inexorable. Una vez que inicia, pues esto no se detiene. Y pues tanto el aceite de prunoserotina como el de dulcis se degradan muy rápidamente bajo condiciones normales a temperatura 25 grados centígrados. Durante un tiempo de 30 días, pues bueno, lo que tenemos aquí pues son 10 micromolar de los hidróxidos de cumeno y hay un poco más todavía en el aceite de almendra, que es alrededor de 17 mil equivalentes por kilogramo de aceite. Entonces, lo que nosotros comentábamos era que, bueno, pues está muy bien, es muy importante obtener, digamos, los aceites y extraerlos en frío, pues, pero sin embargo tienen un tiempo de vida extremadamente corto. O sea, no podrían ser un producto recomendado porque se degrada muy rápidamente. Y lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Aquí les vamos a platicar un poquito. A01 es el aceite de poliminta o orégano. Y entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Ustedes podrán ver, aquí hay concentraciones de 3,000 partes por millón, 300 partes por millón, 30 partes por millón y 3 partes por millón. Y lo que nosotros podemos ver o observar aquí, y les compartimos, es que si nosotros agregamos alta concentración de algún antioxidante para proteger, digamos en este caso, el aceite prensado en frío, pues nos llevamos una sorpresa. Pues resulta que no es un antioxidante, que prácticamente no ocurre nada en el caso del aceite de prunoserotina. Todo lo contrario, se vuelve un prooxidante. Si en este caso el aceite tenía alrededor de 10 micromolar de hidroperóxidos de cumeno, lo que nosotros vemos aquí es que tenemos prácticamente 15. O sea, es un prooxidante. O sea, concentraciones elevadas de antioxidantes no ayudan a resolver el problema. Y después de eso, lo que nosotros hicimos, y mire, comparado con el de Prunus dulcis, pues pueden ver aquí, pues prácticamente, pues se oxida muy rápidamente. No es recomendable adicionar antioxidantes de manera indiscriminada. Es lo que podemos decir, podemos compartir con ustedes aquí. Si nosotros agregamos 300 partes por millón, bueno, el asunto se vuelve mucho más interesante. Ahora sí, resulta que sí hay un efecto de antioxidante en el producto. Y
Y aquí, pues bueno, si nosotros tomamos este punto, digamos a ojo de un cubero y decimos que son 10 micromolar, pues logramos reducirlo prácticamente 3 unidades, digámoslo así. ¿Okay? Si reducimos más aún todavía 30 partes por millón la concentración de ese aceite sobre el aceite de prunocerotina, pues logramos reducir aún más todavía el proceso de oxidación. Y la diferencia entre 33, pues obvio, digamos, es un orden de magnitud y eso es muy importante, es dinero. Entonces, pues tienen prácticamente el mismo efecto de antioxidante. Entonces, esto pues, para nosotros fue muy importante, fue una lección que no la habíamos visto. Y bueno, pues y es importante pues compartirla. Bueno, ahora, si bien es cierto que los hidroperóxidos de cumeno son una parte muy importante, como en la primera parte de la reacción de casi en la mayoría de los aceites, lo que nosotros quisimos ver también fue la parte secundaria de qué pasaba con el malonaldehído. Y lo que nosotros podemos ver aquí, pues es que el efecto otra vez en el aceite de prunocerotina comparado con el de prunus dulcis, pues bueno, prácticamente es idéntico. O sea, la oxidación ocurre. Y un punto muy importante aquí es que el aceite de prunocerotina bajo las mismas condiciones, pero ahora tratando de determinar la concentración de malonaldehído, pues lo que nosotros podemos ver aquí es que realmente no hay un efecto muy importante realmente para detener esta reacción una vez que inicia. Aún agregando concentraciones importantes de antioxidantes. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante que si bien es cierto en los hidroperóxidos de cumeno se reducían cuando estos eran medidos, resulta que aquí la adición de 30 partes por millón no ayudan a resolver o no detienen, por ejemplo, la reacción de la producción de malonaldehído. Eso también es un punto muy importante. O sea, entre 30 y 300 no ayudan a resolver el problema. O sea, una vez que inicia la reacción, no se detiene. Tendríamos que, continuar con este tipo de situaciones y ver qué podemos lograr después, porque a condiciones de temperatura ambiente no resuelve el problema. Bueno, son dos cosas importantes que quería comentar acerca del proceso de oxidación en el aceite. Creo que es un punto muy importante porque frecuentemente uno, seguramente todos, como todos, igual que yo, ustedes también han ido a las tiendas y han encontrado una enorme cantidad de productos. Hoy en día se da mucho esto de los productos naturales. Y nos dicen que pues tienen muchos efectos. No hay duda que sí tengan esos efectos, eso no es el problema. El problema es que son productos que, como les muestro acá, no permanecen por mucho tiempo, o sea, se degradan muy rápidamente y creo que es un punto que deberíamos de tomar en consideración. Bueno. La segunda parte, la tercera que quiero comentarles, pues es lo siguiente. Viendo el asunto de que la degradación tanto de los compuestos fitoquímicos como los omega 3 y los mismos, el ácidos grasos como el alfa-aloesterico se degradan muy rápidamente. Pues bueno, lo que nosotros quisimos hacer en este punto fue saber si en principio pues se puede tratar de tener nanoemulsiones y esos ensamblados de manera que nos ayuden a tener dos cosas. Uno, estabilizar esos famosos omega 3 y por el otro lado pues utilizar dos técnicas que se usan frecuentemente para esto, que es el top-down, o sea, de moléculas o de sistemas extremadamente grandes, llevarlos a el orden de nanómetros.
Eso es una parte que quisimos hacer, ahorita les platico un poquito de ella, y el otro, la parte del el ensamblado de baja energía para acomplejar y potenciar la solubilidad, en este caso, pues la última parte que hemos estado trabajando, pues es de la parte de los minerales. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de ello. Bueno, pues es muy común que todo mundo sepa que pues los ácidos grasos contienen tres compuestos muy importantes, que es el linolénico y el eicosapentanoico o EPA y el docohexanoico o el DHA, que son muy importantes. El gran problema, como les comentaba, es que todo este tipo de compuestos pues, son poliinsaturados y se degradan extremadamente rápido. Lo mismo pasa con el alfa-esteárico, que en este caso, pues aquí les comento que la otra fuente importante, como ya les había comentado, que pues está en el melón amargo, que es la mormonérdica, y que pues tiene efectos muy importantes porque es antioxidante, antiinflamatorio y suprime el crecimiento de las células cancerosas, pues también tiene ese mismo problema. Es una molécula altamente insaturada y por lo tanto pues el proceso de degradación, como nosotros pudimos ver en la parte anterior, pues se degradan rápidamente. Bueno, como primer punto, lo que nosotros hicimos para poder obtener una nanoemulsión a partir de los omegas, omega 3, en este caso fue el aceite de pescado, pues lo que hicimos fue utilizar un polisacárido y el polisacárido que utilizamos fue goma arábiga. Esa mezcla de omega 3, o aceite de pescado y los polisacáridos, en este caso la goma arábiga, se hizo una preemulsión. Esa preemulsión tuvo un tamaño de partícula alrededor de 1.5 micrómetros y después pues lo sometimos a microfluidización. El trabajo de microfluidización, pues bueno, rondó ahí entre los 34 a los 206 megapascales y lo que quisimos ver es, bueno, saber si a través de ese suministro de energía podríamos reducir el tamaño de la partícula y tener una nanoemulsión. Como vimos que no era suficiente un solo pase a través de este sistema, pues bueno, lo variamos entre 1 y 5 y para poder obtener ese monto. Bueno, como les comento aquí, el gran problema de esto es la cantidad de energía que debe de adicionarse al sistema. Y eso yo creo que es un punto muy importante. Digamos que estos top-down es prácticamente uno de los grandes problemas que tenemos que lidiar con eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, después de realizar esos experimentos, hicimos un diseño de experimentos, varios de ellos, y lo que nosotros podemos ver aquí es la emulsión, digamos, inicial, y como ustedes pueden ver, pues aquí pues, tenemos tamaños de partícula en orden de los nanómetros, pues muy grandes. Entonces, cuando nosotros sometemos esto a esas condiciones de presión por diferentes números de pases, pues lo que podemos ver es que el tamaño máximo de partícula que podemos, o mínimo de partícula al que podemos llegar es cuando lo sometemos a 5 pases. Con el proceso de microfluidización por 5 pases es más o menos lo que podemos ver aquí, es que lo que puede obtenerse y es alrededor de 150 nanómetros. Y pues bueno, y también otro punto muy importante es que una cosa es pensar que siempre vamos a tener este tamaño de partícula, pero no es siempre así. Siempre hay una polidispersidad, porque hay un gran número de partículas con diferente tipo de tamaños. Digamos que tenemos una distribución prácticamente normal debajo de la curva. Entonces,
Pues no siempre se tiene eso. Y aquí pues lo que obtuvimos fue aproximadamente eso. Entonces, dependiendo de las condiciones de presión, pues es de presión y del número de pases es como nosotros pues, se puede ir obteniendo la reducción de tamaño de partícula. Obvio, una vez que pasa por el sistema, pues prácticamente se empieza a reducir el tamaño de partícula. Eso pues es innegable y ocurre. Bueno, ahora, ¿cómo podemos saber si ese tipo de sistemas realmente es estable o no es estable? Eso también es un punto muy importante y es de lo que hemos venido platicando y decir y le hemos dicho que, bueno, una cosa es tener el material y que pueda prolongarse su estabilidad por mucho tiempo y otra cosa es demostrar que eso pueda ocurrir, ¿no? Y como podrán ver a ustedes aquí es que cuando los sistemas son hechos, digamos, de manera convencional por agitación en este caso o por sonicación en algunos otros o por homogenización normal que no son presiones mayores a 10.000 megapascales, pues bueno, en este caso la carga pues es muy baja. Entonces, en este caso, ¿no? O sea, y bueno, aquí cabe comentar que si nosotros vemos el potencial Z, a medida que el potencial Z se vuelve, digamos, menos negativo, digamos, el sistema se vuelve también más inestable. Y aquí entre más alejado esté del cero, o sea, el cero estaría por aquí, en este punto, por aquí. Entonces, entre más alejado esté de ese cero, mayor estabilidad pueden tener las emulsiones, en este caso de nuestra nanoemulsión de la que estamos platicando. Y como pueden ver aquí, uno de los sistemas, pues bueno, en este caso, pues lo que pudimos ver es que podemos llegar hasta menos 32 milivolts. Eso quiere decir que esta podría ser uno de los materiales estables. Y aquí hay otro, ¿no? Entonces, como pueden ver, igual prácticamente, digamos que tenemos menos 32 milivolts. Bueno, y bueno, pues como veíamos que parece ser que entre mayor número de pases no se aleja tanto el potencial Z de cero, pues dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer porque así no se puede, no nos ayuda mucho. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya habíamos dicho que por ejemplo, con esta de L1, que aparentemente tiene menos 30, y si la vemos acá, pues resulta que el tamaño de partícula pues es muy grande. Entonces, pues vamos a ver si podemos optimizar el sistema, fue lo que nosotros comentamos. Y entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces, obvio, a través de la ayuda del software, lo que hicimos fue esto. Y hicimos una gráfica de 3 dimensiones y lo que podemos ver aquí es que si bien es cierto que la presión es muy importante para reducir el tamaño de partícula, pues no siempre ocurre así. Entonces, pero a mayor presión, pues hay mayor tamaño de partícula. Quiere decir que los sistemas, en vez de estar reduciendo cada vez más el tamaño de partícula, pues podrían estarse aglomerando una con otro y puede verse afectado. Mientras que a menor presión, pues es obvio que el tamaño de partícula pues es grande. Y entonces, pero nosotros nos dimos cuenta que hay un punto aquí bien interesante donde se obtiene el menor tamaño. Y eso ocurrió alrededor de 140 megapascales. Y igual con el número de pases que viene siendo por acá. Entonces, prácticamente esto viene diciendo que, bueno, que 3 pases aproximadamente y una presión de 140 megapascales puedes obtener el menor tamaño de partícula y el menor potencial Z. Si aumentas el número de pases y mantienes esa presión, no es favorable. O sea, reduces el potencial Z y aumenta la inestabilidad de tu sistema. Entonces, eso se volvió un punto muy, muy importante. Bueno, y aquí
lo hicimos también, pero ahora para el tamaño de partícula. Y aquí, pues otra vez, lo que nosotros podemos ver es que si aumentamos el número de pases, si bien es cierto, pues reducimos el tamaño de partícula en esta parte aquí, pero también aumenta, hay otra parte que también aumenta. Entonces se vuelve muy importante eso, dijimos. Y bueno, y aquí, pues lo que podrán ver ustedes es que el menor tamaño de partícula que se puede obtener es alrededor de 150 nanómetros con aproximadamente 140 megapascales y alrededor de 3.5 pases. O 3 pases, que sería lo más importante. Y eso fue a lo que nosotros llegamos para obtener esta nanoemulsión con omega 3. Un dato muy importante es que, bueno, según la definición de nanoemulsión, debe de tener menor a 100 nanómetros. Y pues bueno, pues hay que decirlo, bajo estas condiciones, utilizando este tipo de polisacáridos como la goma arábiga, no pueden obtenerse tamaños de partícula menores a 150 nanómetros. Ese fue una de las conclusiones a que nosotros llegamos. Bueno, es lo que quería comentarles de este sistemita de las nanoemulsiones, con los cuales nosotros logramos obtener este tipo de productos. Desafortunadamente no fue, digamos, que una parte que pudiéramos concluir y seguir la estabilidad, digamos. Sabemos que es estable, pero no tenemos el dato muy concreto. Necesitamos regresar un poco a trabajar más con esto. Sabemos que, bueno, después este tipo de productos lo que se hizo fue secarlo por aspersión y lo mantuvimos a condiciones de 4 grados centígrados y bueno, lo que sí notamos es que el producto después de aproximadamente durante medio año, pues permanecía muy bien. O sea, no se notaba ningún dato de oxidación ni nada por el estilo. Pero no se siguió más, digamos, el proceso para saber qué tan estable era durante el tiempo. Es obvio, aquí se necesitan pues recursos para poder hacer este tipo de pruebas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, ahora, otra parte muy importante que como les había comentado y que lo que nos ha llamado mucho la atención es el asunto de el autoensamble entre las diferentes macromoléculas para poder potenciar la solubilidad de algunas sales que son prácticamente insolubles. Una de ellas, y que es bueno comentar, es el fosfato de calcio tribásico. Que es uno de los elementos más importantes de nuestros huesos. Entonces, en esta parte de trabajo lo que se hizo fue lo siguiente. Tratamos de crear una matriz para poder estabilizar nuevamente un colorante natural. Eso fue lo que primero digamos, hicimos como inicio de trabajo. Entonces lo que hicimos fue estudiar un poco la interacción entre los diferentes componentes. En este caso fue el quitosano y el polisacárido aniónico, que en este caso fue una goma de mezquite, la que utilizamos, y el fosfato de calcio para proteger ese colorante natural. Y como lo hicimos, pues bueno, igual determinamos potencial Z y vimos la distribución del tamaño de la partícula. Doctor, lo interrumpo un momentito. Sí. Quedan 4 minutos para cerrar su charla. No sé si quiere empezarnos a dar conclusiones Sí. o... Sí, muchas gracias. Igual solamente me faltan 2, de hecho, láminas y termino. Bueno, lo que quiero mostrarles aquí es cómo se observa la distribución de tamaño de partículas en función del tiempo.
Y aquí, como podrán ver, después de 720 horas prácticamente no hay un cambio de tamaño de partícula. Sin embargo, sí ocurre algo muy importante. Es que cuando se reducen las relaciones entre la goma de mezquite, fosfato y el quitosano, eh, se modifica el tamaño de las partículas. Eso se vuelve un punto muy importante. No así cuando se aumentan esas relaciones, el tamaño de partícula empieza a reducir. Y esto fue también algo muy importante que nos llamó la atención. Bueno, y bueno, igual aquí se puede observar lo mismo. Entonces, y a lo que medimos aquí fue la turbidez en función de esa relación. Y como podrán ver, es que cuando las relaciones de fosfato de calcio quitosano son, digamos, 1 a 1, la turbidez es muy alta, pero a medida que aumenta la relación de eso, la turbidez baja. Eso nos llamó igual mucho la atención y lo mismo ocurrió con el potencial Z. O sea que a medida que aumentan esas relaciones hay mayor estabilidad del sistema. Eso es lo que nosotros pudimos ver en este tipo de productos. Bueno, y como último punto, después de esta pequeña plática, es que quiero comentarles es que, pues si bien es cierto que hay muchos compuestos fitoquímicos, que hay muchos compuestos como los omega 3 que se conocen desde luego sus beneficios, también es cierto que se sabe que la sensibilidad de este tipo de componentes al medio ambiente pues es muy importante. Y por lo tanto, pues se requieren eficientes métodos para poder mejorar la estabilidad de este tipo de compuestos, para obtener productos nutracéuticos, desde luego, más estables y que verdaderamente funcionen. Y sobre todo, pues tener tecnologías asequibles porque muchos de estos suplementos alimenticios pues requieren tener alta disponibilidad, desde luego. Y pues desde luego para esto pues se necesita financiamiento para poder generar pues nuestra propia tecnología porque como ustedes saben casi la mayoría de la tecnología que y equipos que digamos utilizamos no hay uno que diga hecho en México. Necesitamos generar nuestra propia tecnología para no depender de otros para poder hacer este tipo de trabajos. Bueno, sin más, pues quisiera agradecer a muchas personas con las que yo he colaborado, otras han colaborado conmigo, pero pues desde luego no hay que dejar pues bueno, muchos de ellos han participado han participado y igual yo he colaborado con ellos y gracias a eso pues hemos logrado incidir un poco en esta cuestión de la ciencia. Y por lo tanto, pues quiero agradecerles su atención. Pues muchas gracias. Listo. Sí, buen día, doctor Eristeo. Buen día a todos y todas. Excelente conferencia del doctor Eristeo. Queda abierta la sesión de preguntas. Como saben ustedes, estamos en salas distintas. En esta sala 1 cerramos la conversación con el doctor Eristeo. Quien guste hacer preguntas relacionadas con su tema, las pueden hacer por chat o abrir con mucho gusto y con confianza su micrófono y su cámara para hacérselo de viva voz al doctor Eristeo y así tener intercambio con él de opiniones o ideas de su tema de investigación. Quedamos pendientes. Tenemos muchos estudiantes que están participando. Ojalá se animen a preguntar al doctor. Bueno, parece que no hay preguntas. Eso Eso es bueno, doctor. Quedó bastante claro la no exposición. lo sé. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias. Sí, excelente, doctor, su plática.
de Gracias. municiones y conservación me llamó la atención sus temas que hizo con relación a extracción de fitocompuestos en condiciones distintas, interesante, y el deterioro de los mismos, ¿verdad? Bajo determinadas condiciones. Y también el tema que realizó acerca de la estabilización de los aceites, interesante su aporte en cuanto a la concentración de antioxidantes a evaluar en los diferentes aceites, en este caso aceites, según entendí, prensados en frío. Sí, Buena experiencia, doctor. sí, sí, ¿Algún otro esa comentario al creo que es muy respecto? importante. Sí, me pareció muy interesante, ¿eh? Felicidades. ¿Solamente lo han evaluado en el aceite que mencionó o hay alguna otra, en otro aceite que se haya evaluado? ¿Aceite No, comercial o aceite que aquí no, en la unidad? solamente en esos. Solamente en Ok, esos hemos trabajado. No hemos hecho más todavía. Nos faltan mucho porque trabajo todavía por esa parte. porque pues ahí existe abierta la colaboración con usted en el aceite de nuez, que tenemos ese reto de Ah, estudiar un poco sí, más la estabilización del aceite, dada la claro, composición de 95% aproximadamente de poliinsaturados. Entonces, pues sí. por ahí está muy interesante el tema que usted maneja y pues quedamos abierta a la posibilidad, ¿verdad? Gracias, A la, muy a la amable. Bueno, colaboración. aquí hay una, no sé, aquí hay una pregunta que de Cristina Ibarra. Pregunta que, ¿qué ocurriría al Ah, sí, aumentar perdón. más de 5 pases? Bueno, Cristina, muchas gracias por tu pregunta. Como pudiste ver, a medida que, bueno, ya esto es en la parte del ensayo de la optimización, es que a medida que hay mayor número de pases, todo el sistema se empieza a reaglomerar de nuevo, hay un reordenamiento del sistema. Entonces, es contraproducente hacerlo por varias razones. Uno, porque el sistema de microfluidización tendría que controlarse mucho el asunto de la temperatura. Y el segundo es que, pues si ya el mismo modelo matemático te está diciendo que no es favorable más allá de 5 pases, pues no tiene sentido realizarlo. Ahora, segunda pregunta, dice, ¿cómo definieron el intervalo de presión en el microfluidizador? Bueno, Ujú. como te pudiste dar cuenta, lo que nosotros teníamos inicialmente, pues era una emulsión, digamos, gruesa. Así que no, nosotros lo hicimos a través de un sistema de alto corte. Entonces, todos esos sistemas, pues si bien es cierto, ayudan a formar emulsiones, no son sistemas realmente eficientes. El tamaño de partícula, pues es muy grande. Entonces, de allí fue la idea de, si nosotros empezamos, bueno, manejamos dos presiones, desde de presión de 30 megapascales, bueno, es que es la presión mínima que puede darte un equipo, o sea, no puedes trabajar más allá de eso, entonces, o menos de eso, porque entonces el flujo que normalmente da el equipo, pues es muy bajo. Entonces, más tiempo, hay mayor retención de producto, aumenta la temperatura y en vez de estar teniendo un sistema digamos, de microfluidización, estás reteniendo el material y aumenta la temperatura. Entonces, es contraproducente. Entonces, espero que la respuesta pueda contestar a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Gracias a Cristina por su participación. Hay todavía algunas personas conectadas. ¿Alguien más quiere intervenir con alguna pregunta por el chat o abrir su cámara y hacérsela directamente al doctor? Muy bien, doctor. Parece que no Bueno, hay más pues les preguntas. agradecemos mucho. Muy Si amables. nos Gracias. comparte su correo, doctor, también, por cualquier Sí, cosa. A ver, creo que hay otra pregunta, permíteme. Ah, no, te dan felicitaciones, Carlos Roberto Reyes, por tu presentación muy interesante. Y bueno, el sí, doctor nos comparte su correo para si tienen algún comentario que hacerle, es de su interés el tema de investigación del doctor, se contacten con él directamente. Si nos lo pones en sí, el claro chat, que sí. doctor, te lo Sí, agradecemos. claro. Ah, de hecho, aquí está. O No sé aparece si en tu la logran ver. presentación. Aquí está el correo y ahí está el número de teléfono y el número de extensión. Excelente. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias.